Última hora. Seguido paso a paso esta audiencia con una de las peores masacres cometidas en los años 90. En 1997, la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta, en donde fueron asesinadas más de 47 personas. Es masacre que ha sido atribuida hasta ahora, digo hasta ahora porque vamos a escuchar lo que dice Martín Sombra, a los paramilitares, y se ha hablado del envío de tropas de paramilitares en un avión desde el Urabá antioqueño, y se ha metido en todo el proceso al general Ritualejo del Río y a otros altos oficiales. Está condenado, entre otras cosas, el general Uzcategui por esos hechos de Mapiripán. La noticia a esta hora, entre muchas otras que revela Martín Sombra ante la JEP, es decir, ante una instancia judicial, es que Martín Sombra dice que las FARC fueron las responsables de la masacre de Mapiripán en el 97, Mateo. ¿En dónde dice esto? ¿En qué contexto? ¿En qué audiencia dice Martín Sombra esto en las últimas horas? Sí, señor Ricardo, pues Martín Sombra era conocido en las FARC como el carcelero de las FARC. Ha estado asistiendo a algunas diligencias en la Justicia Especial para la Paz frente a la magistrada Lili Rueda, que investiga el caso de reclutamiento. Como usted decía, se estaba refiriendo a la situación de los menores de edad en las filas de la guerrilla, pero se refirió en un momento, haciendo referencia a otros episodios, a la masacre de Mapiripán. Por esta masacre el Estado colombiano está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un hecho que se presentó en el 1997 y que ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso o alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos, se han adjudicado. Sin embargo, dice Martín Sombra que esta masacre es responsabilidad de la extinta guerrilla de las FARC. Y también dice que algunos de esos militares y altos oficiales como el general Ritualejo del Río, que han sido salpicados, pues no tienen relación con este hecho. Esto fue lo que dijo. Le están acusando, ¿no? Y él fue el de la masacre en Mapiripán y Lito del Río no fue. Fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendías. Entonces nosotros acostumbrábamos a hacer las embarradas y achacárselos a los otros. Por lo menos ustedes no me han preguntado sobre las masacres de San Carlos de Guaroa. Ustedes no me han preguntado eso. Y yo sí sé cómo fue la masacre de San Carlos de Guaroa, donde mataron un poco de funcionarios de la Fiscalía. Ricardo, ya refiriéndose al tema de reclutamiento de menores, Martín Sombra reconoció que en la extinta guerrilla de las FARC también se le aplicaban los consejos de guerra a los menores de edad. Lo que dice él es que cualquier persona que estuviera en las filas, pues se le aplicaba la misma normativa, las mismas sanciones, y recordemos que en estos consejos de guerra, pues muchas personas fueron sancionadas por lo que se consideraba incumplimientos a diferentes normas y estatutos de la extinta guerrilla. Esto fue lo que le dijo a la magistrada Lili Rueda. Ellos le preguntan si usted alguna vez tuvo conocimiento de niños y niñas indígenas que hubieran sido sometidos a consejos de guerra. Claro, si ingresaron muchachos allá, eso es para todos. Si se hacen una embarrada, pues se hacen sus consejos de guerra y los sancionan. Por último, dijo que en la extinta guerrilla de las FARC hubo una directriz y se les hizo consejo de guerra a personas simplemente por el hecho de ser homosexuales. Algunas de ellas fueron fusiladas para darle un ejemplo, dice Martín Sombra, a las otras personas con una orientación sexual diversa. Entonces, pues sí, allá sacaron esa conclusión de que el que fuera gay había que fusilarlo porque teníamos unos peleadores y como soltamos unos, entonces ya resultaron los peleadores también de gayes. Entonces se fusiló una pareja y la otra ya pues corrigieron. ¿A qué se refiere con corregir? Pues no dejas sin pillar o no hacerlo. Ricardo también le dijo a la magistrada Lili Rueda, Martín Sombra, que Pastor Alape, Rodrigo Londoño y otros excomandantes de la guerrilla no han hecho un aporte efectivo a la verdad, y dijo que los ideales de las FARC se perdieron en el momento que esa guerrilla se dedicó al narcotráfico. Mateo, lo que dice Martín Sombra tiene unas implicaciones muy profundas. ¿Le contrapreguntó la magistrada sobre la masacre de Mapiripán? Hasta el momento no, Ricardo. Lo que le dice la magistrada Lili Rueda es que pues esta audiencia era para referirse al caso del reclutamiento, entonces que ya lo que va a hacer es tomar nota y pasarlo a otro de los casos que investiga otro tipo de delitos. Es el caso número 10 que investiga todos los otros delitos cometidos por la extinta guerrilla de las FARC, y que en su momento, pues si los magistrados que llevan este caso creen que es importante, pues lo llamarán para que entregue y amplíe su testimonio, que como usted dice contradice pues incluso sentencias que hay sobre este caso. Claro, contradice sentencias judiciales. Luis Ernesto, lo que dice Martín Sombra sobre la masacre de Mapiripán
El general Uzcategui fue condenado por la masacre de Mapiripán. Se ha tejido la verdad judicial de que fueron los paramilitares con Salvatore Mancuso a la cabeza y con el general Rito Alejo del Río los que mandaron los paras desde la brigada 17 en el Urabá hasta Mapiripán para cometer la masacre.